Buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy quiero hacer un vídeo un poco... No sé lo que me voy a extender. Voy a intentar editar el mínimo este vídeo, porque al final quiero que sea más como una conversación. Y la idea es explicaros cuál creo que es el orden para leer el Cosmere, ¿no? Vamos a hablar del Cosmere de Brandon Sanderson, qué es, cómo funciona, un poco cuál es el sentido que tiene y el orden recomendado que hay para leerlo. Hay muchos órdenes, yo os voy a recomendar el que a mí me gusta, el que a mí me habría gustado hacer. Si queréis ver una versión abreviada de esto y no os queréis comer, no sé lo que va a durar este vídeo, si 7 minutos, 10 o 15, pero si queréis ver el vídeo abreviado, podéis ir a mi Instagram o a mi TikTok y allí lo tenéis. En Instagram lo tenéis en historias destacadas y en TikTok lo tenéis en uno de los vídeos principales anclados. Y ahí es un vídeo de 2 minutitos donde os explico pim pam los libros. Aquí os lo voy a poner todo en la descripción para que tengáis todo el orden, pero me quiero detener un poco hablando de cada libro y justificando un poquito más este orden que yo sigo o que a mí me habría gustado seguir. Entonces, ¿qué es el Cosmere? Vamos a empezar por ¿qué es el Cosmere? El Cosmere es el universo de libros de Brandon Sanderson, ¿vale? Brandon Sanderson es uno de los autores de fantasía más prolíferos del siglo XXI, ha escrito más de 30, 40 libros, ya no sé cuántos lleva, y el tema es que lo que ha creado es como el universo cinematográfico de Marvel, pero en libros de fantasía. Él al final ha creado una saga, y luego ha creado otra saga, y luego ha empezado a conectar esas sagas, ¿no? Haciéndose referencias y guiños con distintos personajes. Y eso es lo que él llama el Cosmere. Dentro del Cosmere hay dos sagas principales. Una sería Nacidos de la Bruma, que pasa todo en el planeta Scadrial, y luego la otra saga es la gran saga de Brandon Sanderson, la que él llama su ópera prima, que es estos que vemos aquí atrás, que son el Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas pasa en Rorschach y es una historia totalmente diferente, en un mundo totalmente diferente, con magias totalmente diferentes, pero que están conectadas en el mismo universo y mediante unas perpendicularidades, que son como unos pozos de poder que hay en cada mundo, los personajes pueden saltar de un mundo a otro, algunos personajes, no todos, que son los saltamundos, son los que van saltando de mundo en mundo y tiene un personaje principal que es Hoyt, que es quien va uniendo e hilando todas las historias, estando presente en la mayoría de ellas. Entonces, a la hora de empezar el Cosmere, hay varias formas de empezarlo. Puede ser muy abrumador porque son muchos libros, no os agobiéis, al final os lo fumaréis todos si os gustan y si empezáis. Pero por dónde empezar es importante, ¿no? Yo personalmente, hay tres formas de empezar, básicamente. Podemos empezar por Nacidos de la Bruma, empezando por el Imperio Final, que es como yo empecé, empezando en Imperio Final y demás. Se puede empezar por el primer libro que publicó el autor, que es El Antris, que básicamente es también una obra autoconclusiva, aunque ahora ha anunciado que sacará unas secuelas, pero lo que es la obra en sí empieza y termina, lo que luego hará una historia de lo que pasa después. Y lo que yo recomiendo, la tercera opción es lo que yo recomiendo, que es empezar por una de las últimas novelas que ha sacado, de hecho, que también en unas de las entrevistas recientes, Brandon Sanderson recomendaba empezar también por este libro. Y este libro es este de aquí, que es Trenza del Mar Esmeralda. Trenza del Mar Esmeralda es una de las novelas secretas, de las últimas que ha sacado, la sacó del año pasado, de hecho, y es una historia también autoconclusiva. Y está narrada por este personaje que os he contado, que va saltando de mundo en mundo, que es Hoyt. Entonces, pros de leer Trenza del Mar Esmeralda. Tiene de las mejores escrituras de Brandon Sanderson porque ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tú te lees El Imperio Final y, a mí sinceramente, me pareció una obra justita. Justita en el sentido de escritura, pero es normal porque era de las primeras novelas que publicaba Brandon Sanderson. Luego vas leyendo, o sea, yo seguí porque quería seguir y demás, pero quizá una persona que más o menos entiende y demás dice, ostras, se me está haciendo bola este Brandon Sanderson en el primer libro. Entonces, por eso os digo que me gusta que empecéis por Trenza del Mar Esmeralda porque ya veis a dónde vais a llegar, qué es lo que vais a encontrar de este autor y está muy bien escrito. Contras, que hay muchos guiños a otros libros que te vas a perder, pero yo personalmente pienso que Trenza del Mar Esmeralda es tan bonito que me habría gustado que fuera el primer libro que me hubiera leído, que hubiera leído todo lo demás y luego hubiera vuelto a Trenza del Mar Esmeralda para volver a entender todos esos guiños, ¿no? Entonces, es mi recomendación, empezar por Trenza del Mar Esmeralda. Si no queréis seguir mi recomendación, podéis empezar o bien por el Imperio Final o bien por el Antris. Entonces, siguiendo mi orden, el que tenéis puesto en la descripción, primero se iría Trenza del Mar Esmeralda, y una vez hubiéramos leído ya Trenza del Mar Esmeralda, lo tenemos ya finiquitado, pasamos a lo que hemos dicho, pasamos al Imperio Final. El Imperio Final lo tenemos aquí, de hecho,
es este de aquí, El Imperio Final, que ahora le ha cambiado de hecho el nombre Brandon Sanderson a este libro, ya no se llama El Imperio Final. En las nuevas ediciones se llama Nacidos de la Bruma, directamente, igual que la saga. Y es un libro que habla pues de un mundo que es Scadrial, que está pues en cenizas y demás, es un mundo lleno de ceniza, que hay unos... y está cubierto por bruma, ¿no? Normalmente por las noches y demás hay una bruma que lo envuelve todo. Y aquí hay unos personajes que tienen unos poderes que queman como metales y dependiendo del metal que queman, pues utilizan un poder u otro y estos se llaman los nacidos de la bruma. Básicamente son como magnetos medievales, está muy guay, la verdad, la historia. Y es como una historia medieval con politiqueo, hay nobles, hay como un lord tirano que tienen que derrocar y demás y es como... Pero está basada como si fuera un robo a un banco, ¿no? Es como un Ocean's Eleven, pero mezclando muchas cosas. El libro está muy chulo, pero se nota que es de los primeros que escribió Brandon. Una vez hemos leído El Imperio Final, pasaríamos a la segunda parte, que es El Pozo de la Ascensión, y después pasaríamos a la tercera parte, que es El Héroe de las Eras. Esto se dice rápido, pero no se hace tan rápido porque son bastante tochos. Y con esto tendríamos lo que se llama la primera era de Nacidos de la Bruma. Es decir, habríamos completado el primer arco, porque ya el cuarto de Nacidos de la Bruma pasa como 300 años después. Pero no nos vamos a ir al cuarto de Nacidos de la Bruma, sino lo que vamos a hacer es irnos a un libro que se llama Arcanum Ilimitado. Quiero pararme un momento a hablar del Arcanum Ilimitado. Es un compendio de historias y tiene varios relatos que son clave a la hora de entender muy bien el Cosmere. Y uno de esos relatos que también es un relato óptimo para empezar a el Cosmere, que esto no lo había dicho, pero también se puede empezar por ahí, es dentro del Arcanum, el alma del emperador. El alma del emperador es también una historia cortita, autoconclusiva, muy chula, muy, muy bien trabajada, un relato muy bien trabajado, que habla de cómo una falsificadora tiene que crearle como un alma nueva al emperador con el tipo de magia que tienen ahí. Lo curioso de esta historia es que pasa en el mismo mundo que el libro de Elantris, que es el que hemos dicho que fue el que publicó primero. Pero como son dos partes separadas del mundo que no tienen casi conexión entre sí, es como si estuviera pasando en un mundo totalmente diferente. Y esto es lo mágico de Sanderson, ¿no? Que consigue hilar historias, aunque incluso sean en el mismo mundo, puede utilizar magias diferentes, ¿no? Es la libertad que tiene en este mundo tan grande que ha creado. Que tiene unas normas, pero que tienen mucha libertad a la hora de elegir las magias. Después de leer el arma del emperador dentro del Arcanum Ilimitado, nos iríamos a leer el Antris, ¿vale? Leemos el Antris, que es el primer libro que sacó Brandon Sanderson. Y hasta aquí habríamos leído Trenza del Mar Esmeralda, la primera era de Nacidos de la Bruma y el Antris, aparte de los relatos del Arcanum Ilimitado. Entonces aquí es donde hay una divergencia de opiniones. Yo aquí os diría que después de leeros el Antris, os leyeseis Esperanza del Antris, El Undécimo Metal, que es una historieta que sacó Brandon Sanderson para un juego de mesa que está incluida en el Arcanum, que es una historia dentro de la primera era de Nacidos de la Bruma. Y luego aquí hay una divergencia, que es cuando leer un relato muy importante que está dentro del Arcanum, que se llama Historia Secreta. Historia Secreta, la mayoría de los fans dicen que hay que leerlo después de leer Brazales de Duelo, perdón, que es de la segunda era de Nacidos de la Bruma. En mi opinión personal, a mí lo que me habría gustado es leerlo después de El Héroe de las Eras. Yo creo que es como mejor se entiende. Aquí igual me tiran ladrillos a la cabeza por decir esto, pero yo creo que es como mejor se entiende. ¿Te haces un spoiler de lo que va a pasar? Bueno, no es que te hagas spoiler, es que sabes lo que pasa antes de que pase, pero que es algo que ya ha pasado, que no es algo que... Bueno, en fin, aquí podríamos tener discusión. De hecho, Brandon Sanderson recomienda que lo leáis después de Brazales de Duelo. Es decir, si queréis hacerle caso a la voz popular y a Brandon Sanderson, leerlo después de Brazales de Duelo, por mí perfecto. Pero en mi opinión, yo lo leería después de El Héroe de las Eras, porque te explica, es todo lo que pasa desde el final del primer libro del Imperio Final hasta El Héroe de las Eras, desde un punto de vista distinto. Y te hace ver muchas cosas que te hace entender muchas cosas de los tres libros, ¿no? Y es un relato muy cortito y luego también ayuda en los eventos que pasan en la segunda era. Y con esto pasaríamos a la segunda era de Nacidos de la Bruma, que son 4 libros, ¿vale? Son los libros de Wax and Wayne. Estos libros pasan 300 años después del Héroe de las Eras.
Y lo que tenemos aquí son unas historias tipo del oeste, muy divertidas, en una época como rollo industrial, ¿no? Y tenemos Wax and Wayne, que es una especie de Batman y Robin del oeste. La verdad es que mezcla aspectos muy chulos y lo que mola también mucho es cómo evoluciona todo el sistema de magia, ¿no? Todo lo que era tirar monedas medievales y lanzarlas con fuerza en los primeros libros. Ahora, claro, ahora tienes una pistola y puedes disparar y darle impulso a la bala con tu poder, ¿no? Son cosas muy guays y cómo evoluciona toda esta magia dentro de lo que es la evolución tecnológica, pues está muy guay como lo explica dentro de estos libros, ¿no? Entonces estaríamos hablando de aleación de ley, brazales de duelo, aleación de ley, perdón, sombras de identidad, brazales de duelo y por último hablaríamos de el metal perdido. Pero antes de leer El metal perdido, si no lo habéis leído, deberíais leer Historia Secreta. Y si habéis leído Historia Secreta, además os indicaría que leyeseis, dentro del Arcanum hay una historieta de Alomante Jack. Bueno, esto lo podéis leer cuando queráis, porque realmente es como una intrahistorieta del mundo, pero que no acaba de aportar mucho. Pero sí que hay unos cómics, unas novelas gráficas que son Arena Blanca, que es importante que las leáis, sobre todo para que sepáis de qué van los poderes del mundo de Arena Blanca, porque en el Metal Perdido vamos a encontrar muchos personajes que tienen muchas cosas que decir de este tema. El Metal Perdido es un libro en el que pasan muchas cosas, es un libro que parece todo el libro un final, entonces este libro lo podéis leer aquí o si queréis empezar el Archivo de las Tormentas y leerlo después, también podéis hacerlo, esto ya a vuestra elección. Pero bueno, si ya veníais leyendo toda la era de Nacidos de la Bruma, pues lo podéis terminar, que es lo que yo haría. Una vez habéis terminado el Metal Perdido, saltamos al Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas es grande, enorme, entonces aquí vais a tener para rato. Vamos a empezar con este de más... Aquí, este que es el Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes es el primero, ¿vale? Y creo que es el más cortito y tiene como 1200 páginas, es decir, son... Bueno, no sé, son todos, ya veis que son buenos tochos de gimnasio. Todos los del Camino de los Reyes. Entonces, os recomiendo que os los toméis con calma, sobre todo las primeras 200, 300 páginas, porque hay mucha construcción del mundo. Pensar que libros tan grandes tienen personajes excelentes, porque tienen mucho desarrollo en las páginas, pero hay que darle un poco de cariño, un poco de paciencia. Entonces, uy, se ha caído. Os recomiendo que os leáis primero El Camino de los Reyes, ¿vale? Y después de leer El Camino de los Reyes, en lugar de pasar al segundo, que es Palabras Radiantes, me leería antes El Aliento de los Dioses. El Aliento de los Dioses es una novela independiente, ¿vale? Que pasa en otro mundo, con otros personajes, pero esos personajes aparecen en el segundo libro del Archivo de las Tormentas, en Palabras Radiantes. Entonces, yo os recomendaría que os leáis El Camino de los Reyes, luego os leáis El Aliento de los Dioses y luego os leáis Palabras Radiantes. ¿Qué hice yo? Yo me leí todo el archivo y luego después me leí El Aliento de los Dioses. Entonces, había muchas cosas que a mí se me escapaban en Palabras Radiantes. Oye, este personaje que lo están poniendo aquí como muy top, ¿por qué es tal? Y luego entiendes que es porque aparece en El Aliento de los Dioses y es uno de los protagonistas y dices, ostras, me habría gustado leerlo antes. Entonces, por eso yo os lo digo. Si no os lo habéis leído, leerlos primero El Aliento de los Dioses, luego Palabras Radiantes. Luego pasamos, en lugar de pasar a Juramentada, que sería el tercer libro, pasaríamos al Arcanum otra vez, iríamos a leer un relatito que se llama Danzante del Filo, que es una historia que pasa entre el Archivo 2 y el Archivo 3, entre Palabras Radiantes y Juramentada, que es de un personaje que es muy divertido. No aporta una locura de información a la trama, pero está muy guay de leer. Pasaríamos a Juramentada. Después de Juramentada hay un libro aparte que se llama Esquirla del Amanecer. Este no está en el Arcanum, sino que es un libro aparte, una novelita también muy cortita, no llega a 300 páginas, 200 y pico tendrá. Y te amplía un poquito más el mundo, te da un poquito más de información y también este sí que tiene información crucial de la historia. Este sí que igual sí que Danzante del Filo. Oye, si te lo quieres saltar, te lo saltas. Esquirla del Amanecer es importante que lo leáis. Y después ya pasaríamos al Ritmo de la Guerra, que es el cuarto libro del Archivo de las Tormentas y el último que han publicado hasta ahora. Bueno, ahora el 9 de diciembre se publica la nueva entrega, pero hasta ahora es todo lo que tenemos. Después pasaríamos al Arcanum otra vez y ya lo terminaríamos, leyendo los dos últimos relatos que nos quedarían, que sería Sexto del Ocaso y Silencio en los Bosques del Infierno, ¿vale? Y entonces ya habríamos terminado con eso el Arcanum ilimitado y ya nos quedarían solo dos libros, que son estos dos. Yumi, el Pintor de Pesadillas
y El hombre iluminado. Voy a empezar por Yumi, el pintor de pesadillas, porque es mi libro favorito del Cosmere de Brandon Sanderson. Es una historia muy chula que si habéis leído libros como Your Name o películas como Your Name, perdón, también está inspirado en Final Fantasy X, que es uno de mis videojuegos favoritos. Es una historia muy chula de dos personajes de dos mundos muy diferentes que acaban conectados. La verdad que me encantó. Y después acabamos con El hombre iluminado, perdón, El hombre iluminado, que este libro es muy especial porque es el libro que pasa más en el futuro en el Cosmere. De hecho, el protagonista es un personaje del Archivo de las Tormentas, no os voy a revelar quién, porque si no sería un poquito de spoiler, pero debo deciros que, claro, pasa después del Archivo de las Tormentas, no revela nada de lo que va a pasar en el Archivo de las Tormentas, pero es el libro que nos expone más en el futuro de qué va a pasar en el Cosmere. Y por último, ahora el 9 de diciembre sale la quinta parte del Archivo de las Tormentas, que es Viento y Verdad, que va a ser la conclusión del primer arco de el Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas está pensado para que sean 10 libros, entonces va a ser la mitad. Y después de esto, Brandon Sanderson se va a poner a escribir la tercera era de Nacidos de la Bruma, que pasará en la era tecnológica. Nacidos de la Bruma también está pensado que tenga mínimo 4 eras va a tener Nacidos de la Bruma. Estaba pensado en 3, pero escribió este de Wax and Wayne en medio, entonces va a tener la tercera y la cuarta. La tercera era va a ser, pues será también una trilogía o 4 libros, no lo sé, escritos en la era de, pues como en los años 80, y luego otra trilogía escrita en el futuro. Pero todo esto son planes que tiene Brandon Sanderson. También va a escribir alguna secuela del Aliento de los Dioses, alguna secuela del Antris, es decir, va expandiendo este universo. Pero de momento, estos son los libros y esta sería, digamos, un poco la guía de lectura. Nada, espero que os haya gustado. Ha sido una buena chapa, creo que llevamos más de un cuarto de hora, he tenido que parar ahí un momento. Pero yo creo que está muy guay, ¿no? Porque en los 2 minutos esos no me da tiempo a explicaros nada y aquí pues puedo desarrollar un poquito el porqué de cada cosa. Nada, no dejéis de suscribiros, en serio, cuanto más os suscribáis mejor puedo hacer los vídeos y más puedo ir avanzando y subiendo. Y espero que os gusten. Dejadme en comentarios como siempre. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Yo intento leer siempre todos vuestros comentarios. Y ideas de contenido. ¿Qué os apetece ver? ¿Qué os gustaría que pusiera en el canal? Etcétera, etcétera. Yo estoy a vuestra disposición para el tipo de contenido que os gusta a vosotros. Se me van ocurriendo cositas, pero también me gusta saber qué pensáis y vuestro feedback. Y poco más, nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!